Las relaciones internacionales no se conducen exclusivamente entre estados. Por el contrario, requieren la participación de diversos actores ciudadanos y del sector privado, así como la coordinación estrecha de distintos ámbitos y órdenes de gobierno. México valora especialmente las contribuciones de la diplomacia ciudadana, mediante la cual la sociedad civil aporta sus conocimientos, su capacidad y enriquece con su incidencia nuestra política exterior. La diplomacia ciudadana es particularmente relevante para las negociaciones multilaterales, en las que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental para enriquecer las posiciones nacionales y dar visibilidad a temas relevantes para el desarrollo sostenible. Esta alianza fortalece la vida democrática del país. Creo que uno de los aportes que da la sociedad civil mexicana en el entorno internacional fue construir un concepto que se llama diplomacia ciudadana. Este concepto que nace desde la sociedad civil mexicana con los actores internacionales fue que la agenda internacional no es solo un asunto de gobiernos, sino también es un asunto de la sociedad. Entonces ahí es donde colocamos que los actores de la sociedad tenían que ser parte también de un espacio donde se pudieran discutir las agendas globales en ese momento y que pudiéramos ser parte en las mesas de diálogo sobre los temas que se estaban deliberando en esta etapa. Entonces la sociedad civil mexicana ha sido muy activa en la agenda internacional, tanto en los organismos multilaterales como en el caso desde México en la agenda internacional. Yo creo que un reto de estos tiempos es que entendamos que tanto el riesgo como la incertidumbre son mayores en general en nuestras sociedades, en el mundo, que hay una multipolaridad con la cual hay que aprender a construir cualquier acuerdo, cualquier consenso. Y en ese sentido, a esta pregunta de cuáles son los intereses de la sociedad y los de México, creo que hay que aprender a verlos como intereses compartidos. Es decir, si le va bien a México, le va bien a la sociedad civil. Si le va bien al gobierno mexicano, le va bien a México. Si le va bien a la sociedad civil, le va bien al país. Es decir, hay que desarrollar una visión de intereses compartidos, de bienes públicos, como se dice ahora, ¿no? Es decir, en la medida en que veamos que un país aparece en la arena internacional con su gobierno, con su sector privado, con su sociedad civil, con su academia, pues claramente será una política exterior más fuerte, más sólida, ¿no? Venimos de esta experiencia de foros donde el gobierno va y presenta su informe y luego sale la sociedad civil a desmentirlo y el gobierno a aclarar y a desmentir el de la sociedad civil. Es decir, todavía hay dinámicas de confrontación que en la realidad no ayudan a nadie. En la medida en que desarrollemos posturas, propuestas construidas a través del diálogo en nuestro país, yo creo que ganamos todos, gana México y gana la comunidad internacional en la medida en que muchas de esas propuestas contribuyan a las mejores causas de la humanidad. Hay un signo que nos parece como bastante promisorio, y no solamente ya promisorio, sino ya distintivo en el tema de la colaboración con la Cancillería mexicana. Y es que probablemente la última década ha sido muy interesante el trabajo que se ha tenido en cuanto a favorecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Hay dos temas muy interesantes aquí. Uno son las ventajas que esto implica, pero también los retos que esto implica para ambos. Por un lado, ha sido las ventajas de insertar a las organizaciones de la sociedad civil en los foros internacionales. Al inicio, los foros abrían espacios solamente para gobierno y poco a poco se ha ido abriendo espacios, a veces hasta días enteros, donde la sociedad civil participa y tiene una voz en diferentes ámbitos. Se ha hecho para temas de sustentabilidad ambiental, temas de derechos humanos, temas de desarrollo económico, etc.
Ahora bien, algo que ha sido muy interesante y me imagino que ha sido un reto tanto para la sociedad civil como para la Cancillería es el hecho de que la inserción de las organizaciones de la sociedad civil no es de una manera automática. Las organizaciones tienen que pasar también por un proceso de formación de ellas mismas para poder entender cuál es su rol, cuál es el rol más efectivo que pueden jugar. En ese sentido, también la Secretaría ha jugado un rol interesante en cuanto a generar espacios de formación mutua entre sociedad civil y gobierno. No han sido poco frecuentes los diversos foros de formación que se han hecho aquí en este edificio de la Cancillería, foros destinados a desarrollar habilidades en sociedad civil, foros destinados a difundir entre la sociedad civil cuáles son los roles de los diferentes foros y finalmente las reflexiones acerca de cuáles las capacidades y habilidades que tiene que desarrollar la sociedad civil para poder plantearse de cara a estos foros, contribuir a ellos mismos, pero también traer las experiencias de tal manera que esto permee no solo en sus organizaciones, sino en las diversas redes, movimientos y en la sociedad civil en general. Entonces, comento, es esta relación y esta vocación de vincular a la sociedad civil desde relaciones exteriores no está exenta de retos. Sin embargo, estos en realidad son sobrepasados por las bondades que tiene la participación de la sociedad civil dentro de la política exterior mexicana. Y eso ha dado experiencias tan interesantes como el caso de Amexid, por ejemplo, ¿no? Que Amexid ya representa justamente esta vocación de México hacia el mundo, en donde la participación de sociedad civil es absolutamente indispensable y ha contribuido a enriquecer esta experiencia y seguramente lo seguirá haciendo. La ciudadanización de la política exterior mexicana se ha fortalecido sobre todo desde 2009, cuando se creó la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, oficina encargada de impulsar la presencia e incidencia de las OSCs en la agenda multilateral de México. La Cancillería mexicana enriquece las posiciones del país incorporando la opinión de la sociedad civil. Creo que también aquí hay que reconocer la sensibilidad de la Cancillería mexicana, porque por mi experiencia y testimonio lo puedo decir, ha sido una instancia del gobierno mexicano particularmente abierta a esta construcción más democrática de la política exterior y al involucramiento de las voces, los planteamientos de la sociedad civil. Yo de más años, diríamos, he podido acompañar diversos procesos aquí con la Cancillería desde la sociedad civil y he sido testigo de la apertura, de la sensibilidad, tanto de los que han pasado por la Cancillería como cancilleres, como por diversos funcionarios y en particular por la Dirección de Vinculación con la Sociedad Civil, que ha sido el mecanismo formal, diríamos, de relación. Entonces, además del espacio ganado, me parece que hemos ganado en la construcción conjunta, colectiva de muchas reflexiones, planteamientos, y yo diría que ya incluso, como sabemos, a veces las organizaciones son parte de las delegaciones oficiales del gobierno mexicano en ciertos espacios. Entonces creo que es un ya lugar ganado y ahora me parece que el reto es con qué calidad como sociedad civil estamos presentes en estos espacios. Ya directamente a nivel personal y a nivel colectivo, tanto en la Universidad ORT, donde soy profesor, como directamente en el colectivo de organizaciones en el que formo parte, hemos tenido ya la experiencia personal de colaboración aquí en la Cancillería. Algunas de las reflexiones han sido cómo traducimos las experiencias locales hacia experiencias internacionales. Con esto me refiero, por ejemplo, a los casos de incidencia en política pública. Estamos mucho más familiarizados con la incidencia en política pública a nivel local, a niveles estatales, a nivel con el legislativo, con el ejecutivo, hasta con la propia Cancillería. Varias de estas experiencias han sido interesantes, pero también hemos tenido que adaptarlas y aprender de otros para poder generar propuestas y estrategias de incidencia en los foros globales.
En ese sentido, la vinculación que hemos tenido con Cancillería es a través de los espacios públicos de análisis y de diálogo favorecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que hemos buscado hacer es tratar de establecer diálogos para analizar este papel de la sociedad civil, analizar cuáles son aquellas estrategias y capacidades que ya tiene la sociedad civil de alguna manera poco más desarrollada en el caso mexicano, pero también cuáles son aquellas habilidades o capacidades que podemos aprender de otras experiencias de participación, tanto en foros internacionales como regionales y por supuesto de otras organizaciones de la sociedad civil en el mundo. Entonces, lo que ha sido valioso ha sido estos ejercicios de análisis y de diálogo. Ahora, no ha parado ahí. Un experimento muy interesante ha sido la publicación también que se ha hecho a través de los órganos oficiales de la Cancillería, las revistas de Relaciones Exteriores, los espacios de documentación, donde tanto expertos de la academia, de sociedad civil como del propio gobierno federal han expresado reflexiones por escrito que quedan y se difunden, de tal manera que no solamente se busca generar reflexiones en los participantes presenciales, sino que se busca generar una reflexión quizá un poco más académica, donde se involucren a otros actores, no solo la sociedad civil, sino las propias universidades e institutos de investigación, justamente en ir desarrollando esto. Ahí se han desarrollado temas tan interesantes como la diplomacia ciudadana, por ejemplo, los temas de participación en los diversos foros internacionales y las maneras en las cuales empieza a haber un intercambio mucho más horizontal, ya no solamente de países desarrollados a vías de desarrollo, sino de México con sus pares o de México con otras regiones. Ha habido mucho que hemos podido compartir con regiones tan distantes como el sudeste asiático o África, y mucho de que podemos también aprender de esas organizaciones de la sociedad civil y su participación en sus respectivos foros regionales. Nosotros hemos tenido una estrategia como sociedad civil, es que a veces nuestra participación internacional es un gran espacio para que esos temas que estamos colocando de México, el gobierno mexicano lo coloque en la agenda en nuestro país. O sea, hemos colocado, a veces hemos ido afuera para que se nos escuche, para que adentro del país se pueda aterrizar un espacio de diálogo en este sentido. Entonces, eso ha sido parte de nuestro papel como sociedad civil en el entorno internacional. Yo creo que la gran inteligencia que hemos tenido de la sociedad civil ha ido haciendo realmente insumos que hemos ido colocando en las agendas de la agenda multilateral, en el tema de género, en el tema de la desigualdad, en el tema de la migración. Hemos ido colocando estos temas en las agendas internacionales, en todo esto. Creo que ha sido una sociedad civil muy proactiva, muy hacia adelante, y hemos buscado siempre cómo coordinarnos estas acciones con el gobierno, con la academia, con otros sectores de la sociedad mexicana, para ir que nuestra propuesta es que la mirada de México no sea solo mirada de gobierno, sino sea mirada donde actuamos distintos actores para llevar a cabo la voz desde esta mirada desde México. Una de las formas más directas de participación de la sociedad civil es la incorporación de representantes de OSCEs a las delegaciones oficiales de México a eventos, reuniones y foros internacionales. Es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil, tanto en nuestra opinión como la del gobierno federal, es un actor que sí efectivamente ha sido catalogado como vulnerable, pero cuyo nivel de vulnerabilidad es muy, muy reducido. En ese sentido, fue muy interesante que este órgano internacional conocido como GAFI, Grupo de Acción Financiera, abriera el espacio, abrió un día exclusivamente para tener diálogo con organizaciones de la sociedad civil de por lo menos éramos 25 o 30 países representados en este espacio. Entonces, me tocó poder asistir, en este caso como miembro de una organización de la sociedad civil mexicana, para poder compartir cuáles eran las inquietudes de la sociedad civil a nivel nacional y regional con respecto a restricciones financieras y bancarias.
La experiencia es interesante sin entrar en los detalles del tema, más bien en las generalidades, porque en muchas ocasiones, en estos foros internacionales, al abrirse el espacio a la sociedad civil, también se enriquece el diálogo y se enriquece la discusión. Algunos de los comentarios del Secretariado General del GAFI fue que en realidad no habían considerado varios de los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil y estaban sorprendidos de cómo organizaciones de la sociedad civil de países tan distintos como Uganda, Nigeria, Indonesia o México estuvieran señalando las mismas inquietudes en relación a cómo los lineamientos de restricciones financieras también tienen un impacto negativo en sociedad civil. Y entonces no solamente es un espacio para quejas, sino también fue un espacio de propuesta de la sociedad civil, donde desde nuestra propia óptica buscamos compartir y ofrecer propuestas que tengan viabilidad técnica para que grupos como el GAFI sigan cumpliendo con el mandato y que México siga cumpliendo con las restricciones del GAFI, pero en equilibrio con la libertad de asociación y con el derecho a la inclusión financiera que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces lo menciono simplemente como un ejemplo de cómo es valiosa la participación en la sociedad civil. Ahora, para que esto se dé, y esto creo que cierra la reflexión un poco porque no es exclusiva del caso de México, para que se dé una participación efectiva también tiene que haber una preparación de las organizaciones. Tiene que haber una preparación ciertamente técnica en cuanto a los temas de los diferentes foros que se vayan a tocar. Segundo, tiene que haber una preparación en cuanto a estrategias de incidencia, de diálogo, de interlocución, de comunicación para poder justamente plantear los temas en una arena internacional de manera más efectiva. Por supuesto, tiene que haber un tema de dominio de inglés o algunos otros idiomas, o por lo menos ese apoyo para poder tener una inserción. Parece algo básico, pero es algo bastante necesario. Y por último, creo que también el ejercicio que estamos haciendo, que es nuevo pero muy interesante, es entender que las organizaciones de la sociedad civil mexicana, por supuesto que van y velan por el interés público de los mexicanos y del país en general, pero que también ya tenemos un rol mucho más grande, que tenemos un rol que en eso coincide mucho con la Secretaría de Relaciones Exteriores, coincide con Amexid, y es qué es lo que puede aportar México al mundo. Y en ese sentido yo estoy seguro que la experiencia de varias organizaciones, las propuestas, modelos de atención, los diferentes documentos, análisis y estudio que se han desarrollado desde la sociedad civil, en algún momento pueden ser de interés y utilidad, tanto por otras organizaciones de la sociedad civil como para espacios internacionales. Miren, mi experiencia más personal, yo pude acompañar de manera muy cercana con la Cancillería la reunión de la COP en Cancún, del cambio climático. Veníamos de la crisis de Copenhague, donde ya nadie creía en ese espacio, y México, a través de su diplomacia, pero también del juego de sus diversos actores, logró recuperar confianza en ese proceso y en el espacio multilateral. También en Puerto Vallarta, en el Foro Internacional de Migraciones, el G20 en Los Cabos, la reunión de alto nivel sobre cooperación internacional que fue acá en México. Es decir, me ha tocado acompañar y trabajar conjuntamente con la Cancillería en estos espacios. Y entonces yo destacaría, por un lado, que hubo un gran reconocimiento a la apertura del gobierno mexicano a la sociedad civil en estos foros internacionales. Yo en ese tiempo estaba en Oxfam y trabajaba en delegaciones más internacionales y escuchaba la opinión favorable de muchos colegas de otros países de, oye, algo así como qué bien se llevan ustedes con su gobierno, qué bien interactúan. Es decir, había una fluidez en la información y yo digo hasta cierta confianza construida en la relación, ¿no?, que nos permitía a los que estaban de parte del gobierno jugar un rol también dentro del gobierno para generar posturas más incluyentes, y también a nosotros desde la sociedad civil, en la variedad que nos caracteriza y en la diversidad, pues a construir posturas comunes y demás, ¿no? Creo también que logramos diálogos muy constructivos y muy respetuosos. En muchos de estos foros siempre hubo los foros paralelos de sociedad civil, que por definición a veces son más contestatarios en el buen sentido, ¿no? Es decir, más radicales en sus desafíos, en sus planteamientos, y siempre pudimos incluir la variedad de énfasis, de estilos en los diálogos de sociedad civil con el gobierno, que creo que esa fue otra cosa importante. Y luego, en términos de resultados, nosotros veíamos
cómo muchos planteamientos que la sociedad civil traía lograron reflejarse en los documentos finales de muchas de estas conferencias, en los acuerdos y sobre todo en mecanismos de seguimiento. Yo creo que la Agenda 2030 ha sido un buen ejemplo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y nosotros. Hemos estado presentes en todo el proceso de diálogo, tanto aquí como en los distintos foros internacionales y todo esto. Hemos podido juntos colocar algunos enfoques desde acá. Por ejemplo, el enfoque de desarrollo que tuviera una mirada más de rostro humano, ¿no? El tema de la paz, que tenemos que es indispensable para el desarrollo y es realmente una gran oportunidad para combatir la violencia, para impartir justicia, para combatir la corrupción. Estos temas hemos estado empujando y el otro tema que hemos empujado es el tema de la migración. Es un tema que hemos puesto en la agenda en el 2030 junto con la Cancillería, para empujar dentro de este asunto de la Agenda 2030. También en el G20, en el asunto de la Agenda Global de Cooperación Eficaz, ¿no? También hemos participado, hemos trabajado para ir sumando esfuerzos. La política exterior es un puente entre lo local y lo global, proceso en el que la participación ciudadana juega un papel muy relevante. La Cancillería mexicana contribuye a la construcción y apertura de espacios de diálogo para que las OSCs presenten propuestas e incidan en declaraciones, resoluciones, acuerdos, documentos y posicionamientos de México en los asuntos globales. A mí me parece que ya tenemos un lugar claramente reconocido, ¿no? En la comunidad internacional prácticamente ya no se hace nada sin la participación de la sociedad civil, entonces hay una legitimidad ganada. En resumen, la sociedad civil mexicana es la expresión ciudadana donde la persona puede tener un rol en el ámbito público. Empezamos mucho más a nivel local existencial, pero este rol se ha ido ampliando, ha ido evolucionando a la parte de derechos y ahora mucho más a insertar a las organizaciones de la sociedad civil en el mundo, tanto para beneficio de México como para lo que también las experiencias que las organizaciones pueden aportar en foros y en otros ámbitos de sociedad civil en la región y a nivel internacional.